Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te motivo a que abras tu Biblia y te prepares para la cápsula de este día. Esto es Conectados con Dios, un espacio dedicado al estudio de la palabra. Y el tema es instrucciones para la familia. ¿En dónde lo encontramos? Vamos al libro de Colosenses 3, versículo 18 al 25. Iniciamos. Este tema va a estar muy interesante. ¿Por qué va a estar muy interesante? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la familia y cómo Dios nos enseña a través de Pablo cómo vivir en paz con la familia, con los hijos, con el trabajo y con tu ministerio. Vamos a ver qué dice la primera pregunta. La primera pregunta es bien fuerte y esto no les va a gustar a las hermanas. ¿Por qué? Porque es bien interesante la pregunta. Dice, y la primera pregunta es, ¿qué es lo que sugiere Pablo a las esposas? Pero para esto vamos a ver qué dicen las instrucciones para la familia. Acompáñame. Recordemos que en todo matrimonio, para que la cosa funcione, debemos incluir el ingrediente principal. Y claro, tú como creyente ya sabes cuál es el ingrediente principal que debemos incluir en la familia. Y lo vamos a hablar. El ingrediente principal es Cristo. Aquí en el matrimonio podemos notar que no necesitamos incluir un plan legislativo, sino nada menos a Jesucristo. Ya que podemos entender de que desde el momento en que somos creyentes, hemos resucitado en Cristo. Y en Cristo las cosas son espirituales. No hay otra manera. Para hacer las cosas son espirituales. Veamos por qué. Pero para eso, vamos al versículo 12. Vamos a retroceder un poco. Vamos a ir al versículo 12. Colosenses 3, versículo 12. Y como siempre, saca tu Biblia para que aprendamos un poquito más de Jesús. Aquí Pablo les está hablando a las personas de Colosa y les dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Aquí Pablo está haciendo un recordatorio del fruto del Espíritu. En el versículo 12 nos está mostrando cómo conducirnos a la santidad en nuestra relación, en conducta, en nuestra relación con otros. Y en el versículo, del versículo 18 al 21, nos vamos a ver de la santidad en el hogar. Y del versículo 22 al 25 vamos a ver de la santidad en el trabajo. Así es que de esta forma podemos ver que la vida cristiana consiste en vivir en la plenitud de Cristo. Y esa misma plenitud en Cristo nos hace vivir en paz en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestro prójimo. ¿Por qué? Volvamos a leer versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, fruto del Espíritu. Aquí Pablo les estaba diciendo de que si somos creyentes tenemos que vestirnos del fruto del Espíritu. Y de esta forma pasamos a ser escogidos de Dios. Pero la pregunta surge, ¿cómo escogidos de Dios? ¿Sabes por qué? ¿Por qué surge esta pregunta? ¿Cómo escogidos de Dios? Se puede notar que si somos escogidos de Dios, tenemos que llevar todo esto que acabamos de mencionar en el versículo 12 en nuestra lista de nuestra conducta. ¿Y en cuál conducta? Nuestra lista, conducta personal. Porque aquí
No hay que alguien va a venir a ayudar, que alguien va a venir a poner, como dijéramos, la cara por ti y por mí para que te den el aval de que sos una buena persona. No, los elegidos de Dios están vestidos de la justicia de Dios. Así es que aquí Pablo está hablando de que los escogidos de Dios están vestidos del fruto del Espíritu. Porque si no, no podemos, si no estamos practicando ninguno de la lista de los frutos del Espíritu, estamos en problemas. Pero te tengo una noticia, y es una buena noticia. ¿Por qué? Porque nunca es tarde para que los pongamos en práctica. Tengamos una lista. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Paz, mansedumbre, humildad, benignidad, paciencia y dominio propio. Chequemos cuál de ellos ya lo estamos poniendo en práctica. Y como te recuerdo, cuesta, pero todo es posible de que lo comencemos a poner en práctica. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo inicia el versículo con entrañable misericordia. Esto implica con un corazón compasivo. Pablo nos da un consejo a todos los creyentes, que deberíamos tener un corazón compasivo. ¿Con quiénes? Con aquellos que nos rodean. Y luego nos habla de la vestimenta que debemos llevar. Y este término de la vestimenta tiene algo muy provechoso para la vida de un cristiano. ¿Y por qué? Porque debemos ser de ayuda para los demás. Y aquí nos encontramos una palabra griega, de la cual surge bondad, que contiene el elemento de firmeza, de severidad. Uno puede ser amable, bondadoso y aún puede ser muy severo, pero hay una bondad que significa mansedumbre y dulzura. Esta es la palabra que Pablo usó aquí. Luego Pablo nos hace mención de la palabra humildad. Y como ya hemos dicho o hablado de este término anteriormente, este término no quiere decir debilidad. Aquí el apóstol Pablo nos hace entender que la palabra mansedumbre, que también tiene que ver con la palabra humildad de espíritu. También nos encontramos con la palabra paciencia, que corresponde del original griego macrotumia, la idea de algo que demora mucho tiempo en quemarse, que arde durante mucho tiempo. Ahora vamos al versículo 13. Veamos qué dice el versículo 13. Soportaos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí Pablo nos enseña que cuando tengamos una queja con un individuo, debemos acercarnos y dialogar y solucionar este problema. Pero aquí podemos entender que no todas las veces vamos a solucionar los problemas, porque en algunos casos las personas no entendemos el pensamiento del otro. Aquí podemos encontrar un gran ejemplo. ¿Y cuál es ese ejemplo? Cuando se recuerdan cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y que nunca se pudo llevar con los fariseos porque ellos pretendían matarle y él los denunció, pero ellos nunca buscaron su perdón. Ellos pretendían otra cosa. Aquí Pablo nos enseña de que nuestro Señor Jesucristo nos ha perdonado un montón de veces y a veces nosotros no queremos perdonar a una persona tan solamente solo porque nos vio mal. Vamos al versículo 14 y 15, leámoslo. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí estamos viendo que nos está mencionando parte de los frutos del Espíritu.
paz y amor. Vamos al versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y aquí nos encontramos con unas preguntas que surgen de todos estos versículos. ¿Quiere usted una norma para la conducta cristiana? ¿Necesita usted una pauta para actuar hoy? Y la tercera, ¿quiere usted un principio antes que una pequeña cantidad de reglas? Aquí Pablo nos deja con estas tres preguntas: lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y miren cómo firma estas preguntas: hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, ya que por medio de Él obtenemos la gracia. Aquí podemos entender que cualquier cosa que hagamos en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, con nuestros hijos, con nuestra familia, todo tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Y si usted y yo lo estamos haciendo, es una buena norma para que nuestra conducta comience a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando decimos en el nombre del Señor, estamos recordando que nuestro Señor nos está evaluando nuestra forma de vivir. Ya estamos entrando a las instrucciones para nuestra forma de vivir con la familia. Pero para eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque una persona carnal no puede dominar su carne. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de ella encontramos la forma de conducirnos, la forma de nuestro actuar, la forma de relacionarnos con nuestro entorno o con nuestro prójimo. Como recordemos unas palabras de Pablo: que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Y aquí recordamos la pregunta número 1. ¿Qué es lo que sugiere Pablo a las esposas? Vamos al versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Encontramos la respuesta: tener una buena conducta a su esposo. Y aquí lo que se menciona en este versículo 18 está conectado con Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó en sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí podemos resumir que lo que nos quiere decir es que nos sometamos los unos a los otros con el temor a Dios. Y recuerden, no es un temor de miedo, es un temor de respeto. Y aquí nos resulta la siguiente pregunta: ¿cuál es la sugerencia que hace Pablo a los esposos? Vamos al versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La palabra áspero tiene varias definiciones, pero en una la encontré: no seamos amargos con vuestras esposas. ¿Por qué? Usted quiere que sean una dulzura con usted. Entonces, la forma de tratar a su esposa tiene que ser igual como usted quiere que lo trate. Y recordemos que todo lo debemos hacer en el nombre del Señor. Y aquí podemos decir que el esposo debe amar a su esposa así como ama a Dios. Miren, veamos algo. Lo que Pablo nos está diciendo, o podemos comprender que Pablo nos está diciendo que si usted ama a Dios, es el límite. Si usted ama a Dios, no va a tener ningún problema con todo su prójimo, ni mucho menos con su familia. ¿Por qué? Porque usted tiene una buena conducta ante Dios y no es un
una moneda de doble cara, que en un lado tiene la cara del César y al otro lado tiene el águila. Entonces, nosotros debemos ser personas o creyentes de una sola cara. Recuerden, Cristo, Dios, Espíritu Santo, vive en usted. Recuerden la palabra que dijo Jesús, las palabras que mencionó Jesús. Voy a preparar morada, pero les mandaré un consolador. Desde el momento en que usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Él habita en nuestras vidas. Que usted y yo no lo dejamos actuar al Espíritu Santo, ya es otra cosa. Porque Él, desde el momento en que usted cree en que Jesús vino, murió, resucitó y está sentado en el trono a la diestra del Padre, simple, sencillo, usted es un hijo de Dios. Pero nunca es tarde poner en práctica lo que nos manda la palabra de Dios. Es por eso, recordemos que muchas personas no les gusta leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es que no puedan leer, es que les da miedo que Dios nos va a ir confrontando paso a paso con los ejemplos y lo que Él nos está solicitando para ser parte de Él. Si usted lo aceptó, pero no termina la cosa ahí. Esto es un proceso, pero de usted y de mí depende qué tan cerca podemos estar de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí surge la tercera pregunta. Dice, la respuesta, ¿cuál es la sugerencia que hace Pablo a los esposos? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis amargos con ellas. Seamos dulces y viviremos en paz y en tranquilidad. Y vamos a la tercera pregunta. ¿Qué le pidió Pablo a los hijos? Aquí nos va a agarrar a nosotros también. Vamos a ver qué dice. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y recuerden, este es parte del quinto mandamiento que allá en Éxodo 20:12 lo podemos ver. Vamos a Éxodo 20:12. Miren, recuerden que hay 5 mandamientos, que es la relación del hombre con Dios. Y los últimos 5 es la relación del hombre con su prójimo. Pues el quinto mandamiento es el que nos está citando aquí Pablo. Veamos qué dice Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuánto tiempo quieres vivir? Honra a tu padre y a tu madre. No les faltes el respeto. Recuerda, Dios te los prestó, Dios te los ha prestado y no sabes cuánto tiempo los vas a tener. Dios sabe en el momento en que Él te los va a retirar. Aprovéchalo. No los trates mal. Si no les ayuda, pero no los trates mal. No los trates mal. Cuídalos, cuídalos. Obedeced a vuestros padres. Vamos al versículo 21. Miren lo que nos dice Pablo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, no se desanimen, no entren en depresión y no entren en aflicción. Tratemos de hablar con ellos, pero siempre pongámosles límites, porque no quiere decir de que solo porque vas a platicar con ellos no le vas a poner límites. Recuerda que como humanos necesitamos límites. Y eso es lo primordial en nuestra vida, mantener esos límites de respeto que nos ayudan a tener una buena conducta familiar y con nuestro prójimo. Y recordemos, Proverbios 22:6. Vamos a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Recuerden, instruye al niño en su camino. Ahí está la clave. Instruirle, enseñarle, decirle, hasta aquí no se puede, aquí ya no podemos hacer esto no lo puedes hacer. No debes de faltar el respeto a los demás. Solo enseñarle, enseñémosle, mantengamos límite. Y en el versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Miren, aquí estas palabras son bien claves, bien interesantes. Aquí podemos ver o sacar algo bien importante, que a veces como humanos nos gustan que nos vean. Si no está el líder o el jefe, el encargado, o tu papá o tu mamá, no hacemos las cosas bien. Tenemos que aprender a trabajar con diligencia. Recuerden, todo lo hacemos para Dios. Nada es para otras personas. Si a ti te cuesta trabajarle al prójimo o tratar bien al prójimo, antes recuerda que es a Dios a quienes servimos. Y si es a Dios, vamos a tratar bien a las demás personas. Surge algo interesante. Muchos cristianos decimos servirle al Señor, pero somos muy perezosos en hacer las cosas. Nos cuesta, batallamos. ¿Pero por qué? Porque nunca ponemos metas. Debemos ponernos metas para que la vida se nos haga mucho más fácil. ¿Qué sugiere Pablo a los cristianos? Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Aquí está el top. Esta es la respuesta de esto, nuestra forma de vivir o nuestra conducta hacia los que nos rodean va a ser más fácil entender y sabernos llevar en días difíciles. ¿Por qué no nos entendemos? Porque estamos viviendo una vida carnal. Pero cuando vivimos en el Espíritu, todo se facilita. Llegamos a acuerdos. No te digo de que no vamos a tener problemas. Van a surgir ciertos problemas. ¿Pero para qué? Esto nos ayuda para decir, esto debo de mejorar y voy a cambiar mi estilo de vida. Y esto nos ayuda a ser mejores personas, quitando la parte cristiana. Pero si ya ponemos la parte cristiana, podemos decir que podemos contar con el aval de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos estamos comportando como cristianos verdaderos, con una buena actitud. Y como la respuesta es, todo lo que hagamos, recuerda cristiano, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando te enojes con tu papá, cuando te enojes con tu esposa, cuando tus hijos o nuestros hijos nos sacan las canas verdes, todo lo debemos hacer en el no de corazón, como para el Señor, a tratarlos bien, a educarlos bien, a enseñarles bien. Ya después de eso, se le ha enseñado, se le ha mostrado, se le ha hecho entender, y ves que no, entonces sí, hay que actuar. ¿Por qué? Porque debemos enseñarle el temor a Dios. No, volvemos a repetir, no es un temor a miedo, es un temor a respeto. Respetemos. Si respetamos a Dios, todo se nos va a facilitar la vida. ¿Por qué? Porque todo lo vamos a hacer para Dios. Y para finalizar, toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Así es que en ti y en mí está tomar una buena decisión y vivir una vida agradable a Dios. Y si agradas a Dios,
agradaremos a los demás, agradaremos a nuestro prójimo y viviremos con menos problemas, muy cerca del corazón de Dios. Recuerda, nunca es tarde. Hoy puede ser tu día para iniciar esta nueva práctica, poniendo en práctica el fruto del Espíritu que mora en ti y en mí. Hasta la próxima. Nos vemos.